Hola, buenas noches. Bienvenidos al módulo 3 de Prepa en línea SEP. Esta es nuestra sesión de dudas, semana 1. El orden de nuestra sesión va a ser empezar con el propósito del módulo, posteriormente el propósito de la unidad, nuestra forma de trabajo, donde hablaremos de la función del facilitador, cómo evitar el plagio, el foro debate, el foro clase, la entrega y retroalimentación de las actividades, las extensiones de tiempo para la entrega de actividades, cuáles son las actividades iniciales y únicas de semana 1, cómo citar y referenciar, qué son las fuentes confiables, un ejemplo de la participación en los foros. Les voy a mostrar un ejemplo de la actividad integradora 1 y un ejemplo de la actividad integradora 2. Y finalmente las referencias que ocupé para la realización de toda esta información. El propósito de nuestro módulo es utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y los fenómenos naturales propios del contexto que te rodea, a partir del análisis comparativo, reflexivo y crítico de los mensajes contenidos en diferentes fuentes de información, para desarrollar una postura propia sobre los temas consultados. Como podemos ver, el propósito de todo este módulo 3 va a ser que nosotros obtengamos un lenguaje específico, es decir, una metodología para poder entender e interpretar los diferentes procesos o sucesos históricos y fenómenos naturales que acontecen en tu comunidad, en tu contexto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Analizando, reflexionando y criticando las diferentes fuentes de información que podemos encontrar, principalmente nosotros que utilizamos el Internet, para poder desarrollar una postura propia sobre los temas consultados, es decir, una argumentación que critiquemos, que analicemos para poder tener nuestro punto de vista muy personal, para obtener un aprendizaje significativo. El propósito de esta unidad 1, semana 1, va a ser aprender a reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico, para identificar perspectivas y lenguajes específicos y adquirir una postura propia. En especial en esta semana, nosotros nos vamos a enfocar en un suceso histórico que acontezca en su comunidad. Nosotros vamos a identificar perspectivas de las diferentes fuentes de información que vamos a investigar y vamos a obtener una postura propia sobre ese suceso. Es muy importante tener esto contemplado sobre un suceso histórico, no un fenómeno natural. El fenómeno natural lo veríamos en la semana 2. ¿Cuál va a ser nuestra forma de trabajo en este módulo? La función del facilitador es aclarar las dudas académicas del módulo 3. Vamos a aclarar las dudas sobre los foros, las actividades formativas e integradoras. Nosotros somos los encargados de evaluar, retroalimentar todas las actividades integradoras que ustedes están integrando y el proyecto integrador. Solo en casos extremos se otorgan extensiones de tiempo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre las extensiones de tiempo. Los horarios en los que una servidora, su facilitadora, se conecta a la plataforma es de 10 a 2 de la tarde. Yo estoy entrando eventualmente a la plataforma, pero es con mayor frecuencia que entro en estos horarios. Es decir, aunque estos son los horarios predeterminados en los que estoy conectada, aún así estoy al pendiente de sus dudas o comentarios. Evitar el plagio. Prepa en línea nos ha ofrecido dos videos, uno que habla sobre qué es el plagio y otro cómo realizar nuestras referencias para evitar el plagio, que ustedes podrán consultar. Este material que estoy mostrándoles ahorita se los voy a compartir la URL a través de nuestro chat grupal y la mensajería de la plataforma. Así que podrán consultar estas URL para que puedan identificar cuál es la postura de Prepa en línea y en sí de la comunidad científica y académica sobre el plagio y cómo evitarlo. Posteriormente, no, es importante antes de cualquier cosa que ustedes, realizar cualquier actividad, que ustedes lean todos los recursos de la semana, incluido el material extenso. ¿A qué me refiero? A que aquí, cuando ustedes entran a Prepa en línea, ustedes tienen en semana 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 recursos. Todos estos se les van a ir marcando con palomita cuando los hayan checado. Es muy importante que todos los analicen con detenimiento, si es foro, participar, la guía, descargarla, ver cómo se pueden organizar para que de lunes a viernes puedan entregar sus actividades, muy importante. Descargar los PDF, leer cómo realizar las actividades formativas que vamos a entregar en el foro de dudas académicas, cómo realizar, leer muy bien las instrucciones de cómo realizar sus actividades integradoras, participar en el foro clase, escuchar los recursos auditivos, abrir los recursos, los links, aunque sean para otros recursos externos, para saber más, pero verlos, escucharlos, nos dan información complementaria para poder entender cómo podemos desarrollar mejor, con una mejor calidad, nuestras actividades integradoras. Es muy importante que ustedes chequen todo esto antes de realizar sus actividades. Les darán el contexto para poderlas realizar con una mejor calidad, ¿ok? Posteriormente, una vez que ya leímos todos los recursos y el material extenso, les recomiendo primero empezar por leer estos materiales, los 19 que están aquí, pero también descargar el material de la unidad 1, 2 y 3. Nosotros vamos a ver en la semana 1 la unidad 1 del contenido extenso. Es importante que ustedes puedan leer estos materiales porque ya les ofrece un material más completo, más información que les va a ayudar a entender mejor los propósitos, los objetivos de este módulo. Por ejemplo, en la parte de la introducción les dice cuál es el propósito formativo del módulo, cuáles son las competencias genéricas que vamos a desarrollar en este módulo 3, cuál es el propósito de la unidad, que es lo que ya les comenté, cuáles son los saberes que van a adquirir, desde qué punto, qué habilidades vamos a partir, y les da información, como les decía, más completa de qué son los acontecimientos históricos, ejemplos, y de lo que me gustaría resaltar en este momento es que en la página 13 se nos habla que un hecho histórico, que ahorita lo vamos a retomar para nuestra actividad, pero sí es importante que lo lean. Ahorita lo retomamos. Bueno, una vez que ya leímos todos los recursos y el material extenso, ya tenemos la información suficiente para poder realizar nuestras actividades formativas e integradoras. Es importante que las participaciones y las entregas de actividades se realicen, como les decía, de lunes a viernes. Por eso la guía de la semana, la que pueden descargar aquí, les da una orientación de cómo organizarse de lunes a viernes para revisar todos los recursos y realizar todas las actividades propuestas. Entonces, la fecha límite cada semana para entregar sus actividades integradoras y formativas va a ser cada domingo antes de las 23:55. Siempre va a ser cada domingo. Ahorita para la semana 1 va a ser el domingo 19 de junio de 2016 antes de las 23:55. Y así va a ser cada domingo. El foro debate es el foro en el cual cada uno, los 60 estudiantes que son en este módulo, están divididos en 4 equipos y cada equipo en una semana diferente va a estar moderando este foro. Para la semana 1 le corresponde al equipo 1. ¿Cómo sabemos a qué equipo pertenecemos? Bueno, en la lista de compañeros ustedes le dan abrir y les va a mostrar todos los compañeros que están en este momento inscritos a este módulo y le ponen equipo 1, 2, 3, el que corresponda, y van a ver a quién pertenece. También una servidora, cada vez que apertura el módulo, se abrió otro recurso, una vez que apertura cada foro, todos los lunes, les inicio el foro o trato de iniciar el foro debate con la presentación de qué es lo que tienen que hacer. Es decir, antes de realizar tu comentario, investiga en fuentes confiables, por ejemplo, Google Académico, la respuesta a estas 3 preguntas, reflexiona a partir de tus aportaciones cuáles son las consecuencias positivas o negativas que se generaron a partir del decreto del derecho de la mujer, del derecho al voto de la mujer. Recuerda citar tus fuentes,
cuando retomes tus aportaciones. Y aquí les pongo que el moderador es el equipo 1 y quiénes son sus integrantes, ¿ok? También, como les decía, ustedes pueden checar quiénes son integrantes en esta sección seleccionando el equipo que corresponda, ¿ok? Bueno, es importante tanto en el foro debate como en foro clase que es mínimo se realicen 3 participaciones distribuidas de la siguiente manera. La primera participación es contestar a la pregunta detonadora. La segunda, tercera, cuarta, quinta, pero mínimo 3 participaciones, deben ser retroalimentaciones a sus compañeros, pero estas retroalimentaciones y participaciones siempre deben estar citando y referenciando sus fuentes. La última participación debe ser una conclusión de las aportaciones de sus compañeros y sus propias aportaciones deben integrar todo este conocimiento adquirido en una sola conclusión. Bueno, en una sola aportación, como un resumen, ¿no? De acuerdo a lo dicho por mis compañeros, podemos identificar qué. Bueno, igual va a ser en el foro clase. Es un comentario, una participación es el que contesta la pregunta detonadora. Otras participaciones serían, o la segunda, retroalimentaciones a sus compañeros, y la tercera es la conclusión de lo visto en el foro, ¿ok? A diferencia del anterior foro, este va a ser moderado por el facilitador, quien va a evaluar, en este caso una servidora, en base a la rúbrica de evaluación. Por eso es importante que lean muy bien las instrucciones de qué es lo que tienen que realizar en ese foro. Por ejemplo, para el foro clase de esta semana ya los he estado retroalimentando con ciertas características que debemos cumplir. Está basado todo en lo que el foro mismo pide, en las instrucciones y en la rúbrica de evaluación que pueden encontrar aquí, que les recomiendo que lean. Es muy importante para que sepan en base a qué se asigna la calificación. Cuando nosotros entramos, podemos ver que apertura el foro y les comento que el foro se titula ¿Cuáles son las razones por las cuales seleccionaste el suceso histórico en tu localidad? La pregunta detonadora es, ¿hubo diferencias entre la información que te proporcionó tu entrevistado y la que obtuviste al realizar tu investigación en otras fuentes? Si se dan cuenta, en la actividad 1 nos están pidiendo que seleccionemos un suceso histórico que tenga una antigüedad de más de 10 años. Por lo menos 10 años atrás, que haya sucedido en su comunidad, que tenga una antigüedad de más de 10 años y que sea un suceso histórico. Ojo, suceso. Algunos me han elaborado sus actividades en base a un fenómeno natural, que es diferente. Un fenómeno natural es una inundación, una tormenta, un sismo, pero un suceso histórico es diferente. Por eso les pido que retomen las lecturas para que identifiquen lo que es un suceso histórico. Aquí mismo en el foro clase a algún compañero le hice la aclaración de... Aquí está. Antes que nada, pues a todos los felicito por sus participaciones. Para eso es el foro, para ir aprendiendo todos juntos. Y por ejemplo, aquí en el caso de nuestra compañera Miriam, le comento, te felicito por tu participación. Te recomiendo para fundamentar tus argumentos utilizar citas, parafraseo y referencias. No es la única, a todos los que han participado hasta el momento les he hecho esta recomendación para saber de dónde están retomando sus puntos de vista. No se preocupen, ahorita posteriormente hablaré un poco más de estas citas, parafraseo y referencias. Bueno, y que procuren enlistar los aspectos claves de la entrevista realizada y compararla con los hechos descritos en sus fuentes. En el caso de Miriam, ella habla del terremoto de 1985. Entonces yo le proponía que dijera, por ejemplo, en la entrevista la persona viajaba en un autobús camino a la Ciudad de México, pero como iba dormida no sintió el terremoto. Cuando despertó sentía dolor en el cuerpo y alguien trataba de ayudarla a salir. Posteriormente la trasladaron al hospital y estuvo en periodo de recuperación. Esto fue la opinión de la persona que entrevistó.
La fuente que ella investigó decía, el hombre no ejerce ningún control sobre la ubicación en el tiempo, en el espacio, ni sobre la intensidad de los fenómenos naturales que pueden causar desastres. Esta es una cita textual, por eso va entre comillas, y aquí anexo la cita, ¿no? Como tal en metodología APA. La referencia hasta el final, ya la anexo completa los datos de donde tomé esta información, ¿no? El autor, el título del artículo que chequé, a qué revista pertenece, en qué URL la encuentro, ¿ok? Entonces, esto es una cita y esto es una referencia. Les digo que ahorita hablaremos más sobre este tema. Entonces, aquí retroalimento de que la actividad 1 menciona que debe ser un suceso histórico. El terremoto de 1985 es un fenómeno natural que analizaremos en la semana 2. Un suceso histórico se caracteriza por ser singular y trascendente. Tiene un impacto inmediato en el contexto espacio-temporal en el que ocurren. Promueve cambios significativos, es relevante, traspasan la frontera geográfica, aunque hayan sucedido solo en una comunidad, tuvieron repercusiones en otros lados también. El suceso histórico incluye, es lo más importante para que podamos distinguir, ¿no? Incluye un espacio, un tiempo y un sujeto histórico. Por ejemplo, fue en León, Guanajuato, en 1940, donde participaron personas históricas. O sea, no sé, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Fue en Oaxaca, fue en 1945 y fue Miguel Hidalgo. Son ejemplos al azar, pero debe tener estos tres aspectos para ser un suceso histórico, ¿ok? ¿Esto de dónde lo retomo? Pues de la Universidad Autónoma de México 2015. Y aquí está mi referencia completa por si gustan checarlo. Este portal aclara un poco más de lo que es un hecho histórico y aquí está la URL por quien quiera consultarlo, ¿no? Pero sí es muy importante que nos enfoquemos en un hecho histórico. Por eso les recomiendo que vean este portal y lean todos los recursos que están mencionados en la plataforma de esta semana, ¿ok? Aquí está. Deben hacer una entrevista a una persona y deben anotar todos los datos del suceso histórico, ¿ok? Bueno, esto es por parte del foro clase. Les decía que a todos les he recomendado que anoten citas y que anoten referencias. Les he recomendado un documento de Google Drive, que es un PDF. Ustedes copian esta dirección y la pegan en su navegador y podrán ver el PDF. Yo no lo elaboré, es de otra fuente, pero es muy bueno. Es un resumen de 18 o 12 hojas, no recuerdo bien, pero muy bueno. Y pueden ver si se les dificulta la lectura o en algún momento se pierden, pueden ver un video que habla exactamente lo mismo que se menciona en el PDF. ¿Ok? Bueno, en el caso del compañero Aldo, también lo felicito por su participación, también le recomiendo utilizar citas y referencias, pero en el caso del texto que él menciona, de aquí a aquí, es un texto que también le recomiendo que anexe sus fuentes. Es un texto que es una cita textual. Él copió y pegó la información de la URL México ED, Los Reyes de la Paz, que es una enciclopedia de los municipios que les da esta información. Entonces, no está mal que ustedes copien y peguen, pero para eso se utilizan las citas. Yo le puse entrecomillado hasta donde copié la información, entrecomillado, y anexé la cita México DF y hasta el final la referencia completa de toda la información, ¿ok? Así tiene que hacerlo el compañero. Igual le recomiendo que para aprender a utilizar las citas, pues vea el PDF y vea el video para poder facilitarse esta actividad, ¿no? Le recomiendo que hay muchos, si él mismo sigue leyendo en esa misma página, encontrará muchos sucesos acontecidos de una antigüedad mayor a 10 años. Son varios, no solamente es y podrá enfocar su actividad en alguno de esos sucesos, ¿ok? Bueno, para no complicarlos, hasta aquí. Ahorita vamos a ver más de las citas. Entonces, chequen, como les decía, muy bien las instrucciones. Les piden las mismas instrucciones que utilicen citas y referencias y que chequen su rúbrica de evaluación.
Esto fue en el foro clase, ahorita veremos, al final veremos ejemplos de cómo participar cómo hacer estas participaciones con citas, referencias, ejemplos. No se preocupen. En la entrega y retroalimentación de actividades, desde la primera entrega, ustedes deben procurar hacer su mejor esfuerzo. Los que ya entregaron ahorita actividades en lunes y martes, pues yo estoy considerando que ya leyeron muy bien las instrucciones, que están ellos realizando una actividad que consideran ya del 100%, que cumple con todas las indicaciones que la actividad pide, este, para que tengan una mejor calificación. ¿Ok? Siempre deben entregar todas sus actividades por medio de la plataforma. No se aceptan actividades que sean a través de correo electrónico o una URL de Google Drive o de Dropbox, porque ya les falló el internet, porque ya no sé, se cerró la plataforma, la actividad, aunque sean extensiones de tiempo que ahorita vamos a ver, siempre se deben entregar en el espacio en la plataforma. Por ejemplo, aquí en la tarea 1, a mí me aparece calificar, pero a ustedes les va a aparecer subir actividad. Aquí es donde ustedes deben subir sus tareas, ¿ok? Solo así para que quede evidencia de sus trabajos, de sus tareas. Es un requisito administrativo y es importante que ustedes también lo cumplan. No se reciben actividades por correo ni ningún otro medio que no sean las plataformas. Bueno, las extensiones de tiempo, que son cuando alguien, todos podemos tener situaciones personales, la mayoría de nosotros está trabajando, entonces hay que poder organizar nuestros tiempos para poder entregar, como les decía, nuestras actividades integradoras de lunes a viernes, por si se llega a caer la plataforma, por si se va el internet, la luz, etc., pues no nos retrase esta entrega, ¿no? Sí podamos entregarla en tiempo y forma. En caso contrario, por ejemplo, una enfermedad no esperada, alguna situación que no, como un accidente o un viaje de trabajo que no estaba contemplado, bueno, deben contactar al facilitador y explicar el motivo del retraso, por qué no se subió en tiempo y forma la actividad. Les recuerdo, solo en causas de fuerza mayor, deben considerar que la prórroga se otorga solo una vez y deben procurar, debido a ello, enviar sus actividades en tiempo para evitar que se afecte su calificación. Las actividades, aquí es una nota, entregadas extemporáneamente no alcanzan la calificación del 100%. ¿Ok? Bueno, y recuerden que deben subirse a la plataforma. ¿Cuáles son las actividades iniciales y únicas de semana 1? Solamente se hacen en semana 1 porque estamos iniciando el módulo. Por ejemplo, la presentación. Deben crear y compartir una presentación personal en el foro social. Es una presentación de ustedes, quiénes son, cuáles son sus hobbies, si son solteros, casados. Vamos, es para que ustedes se conozcan. El foro social, como ya vieron en el propedéutico, es un foro que es para platicar, para desenvolvernos, conocernos. Entonces, con esta intención, desarrollé esta actividad de que ustedes agreguen una presentación. En este caso, la mía es muy sencilla, es un PDF donde digo mi nombre, que tengo 34 años, bueno, actualmente 35, que soy casada, soy psicóloga, algunos hobbies que tengo y algunos datos para contactarme. Entonces, es algo así de sencillo. Sean creativos, pueden utilizar un video de YouTube, un audio, un PDF, un PowerPoint, lo que ustedes decidan. Felicito a su compañera Paula Guadalupe, que ya realizó la actividad. Entonces, es muy importante que ustedes interactúen, que se conozcan, que participen, ¿ok? Todo esto está siendo contemplado dentro de sus actividades. Bueno, esto fue la presentación y que deben compartir en el foro social. En el foro académico les recuerdo que solamente es aclarar si ustedes tienen dudas con sus actividades integradoras o con las actividades formativas, ustedes pueden anotar aquí sus dudas en el foro de dudas académicas y una servidora les contestará sus dudas o los retroalimentará a aquellos que hagan sus actividades formativas, los retroalimentará en cuanto a cuál fue su desempeño, cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad en esa actividad. Entonces recuerden, foro de dudas académicas, pueden entregar sus actividades formativas. Posteriormente,
deben contestar el cuestionario. Aquí está la URL que les pide la misma información. Cuál es su nombre completo, cuál es su correo de Gmail, cuáles son sus hobbies, a qué se dedican, etc. Es algo muy sencillo y solamente es para mí. También deben confirmarme su correo de Gmail para anexarlos al chat grupal. ¿Cuál es el chat grupal? En Hangouts, cuando ustedes entran a Hangouts, aquellos que tienen cuenta de Gmail, los que no tienen cuenta de Gmail, les anexé en la presentación que les hice de bienvenida al módulo un video de cómo crear una cuenta de Gmail. Aquí está el grupo. Si ustedes entran a hangoutsgoogle.com, los que ya me confirmaron sus correos de Gmail, ya están ingresados. Tenemos 26 integrantes al día de hoy. Y aquí este chat solo tiene la finalidad de darles retroalimentaciones, avisos sobre las mismas actividades. Por ejemplo, aquí les informé sobre estas actividades iniciales y sobre cómo entrar al Hangout como participante, el video que ya hubo de la sesión y las actividades que tenemos pendientes. Son avisos académicos exclusivamente, ¿ok? Bueno. Entonces, quien no hayan confirmado su correo de Gmail, les pido que me lo confirmen para poderlos anexar este chat grupal y poder aclarar las dudas que se vayan formando a la brevedad posible. Es una forma de mantenernos comunicados como el WhatsApp. Bueno, les recomiendo confirmar también su disponibilidad de horario. Esta actividad ya no, porque ya de los que fueron 15 que me contestaron, de eso se decidió que nuestras sesiones síncronas se realizarán los días miércoles a las 8 de la noche. ¿Ok? Entonces ya no es necesario que me confirmen su disponibilidad de horario. Esta actividad ya finalizó. Y tampoco ya tendrán que ingresar a esta URL. Lo que sí todavía se debe elaborar es editar su perfil. Cuando nosotros ingresamos a la lista de compañeros, podemos ver varios que todavía no tienen foto de perfil. Entonces a estos compañeros les pido su apoyo para que a la brevedad anexen su foto de perfil en editar perfil. Ustedes se van aquí a su nombre, ven perfil y ahí lo editan. Ah, no, aquí abajo, editar perfil. ¿Ok? Bueno. Citas y referencias. Esto es un tema muy importante que pueden hacerlo de 4 diferentes maneras. Primero, la metodología APA. Ustedes copian esta URL y se les va a abrir este manual, que no lo elaboré yo, lo hizo el Centro de Escritura Javeriano, pero es el mejor que he visto hasta ahorita, el mejor desarrollado en base a las últimas normatividades APA. Entonces, esto del formato general del trabajo se ocupa para publicaciones científicas, para tesis. Entonces, Prepa en línea a veces nos pide otros formatos, otros márgenes, entonces esto no lo ocuparemos, ni los títulos. Pueden checar lo de las tablas y figuras, que son las imágenes que anexan. Pero bueno, no se complican con esto. Lo importante es esta sección a partir de la hoja 6, que son las citas. ¿Qué son las citas? El tipo de cita textual. Cuando una cita textual es copiar y pegar una información, puede ser de menos de 40 palabras y va en este formato, ¿ok? Cuando es de más de 40 palabras, va entre comillas, va sin comillas y va de esta forma. Entonces, es importante que ustedes sepan hacerlas porque, vamos, es lo que se estará utilizando durante todo el módulo, ¿ok? ¿Cómo sé si es una cita de más de 40 o de menos de 40 palabras? Pues es sencillo. Por ejemplo, yo quiero copiar y pegar esta información, le doy copiar, voy a abrir un nuevo archivo, pego y cuento. ¿Cómo cuento? El mismo Word lo hace por mí. Aquí dice que son 57 palabras. ¿Vieron? Nada más tuve que seleccionarlo y en esta sección el Word me dice cuántas palabras son. Por lo tanto, sería una cita textual de más de 40 palabras y tendría que hacer así mi referencia. Bueno, ahorita vayan familiarizándose con esta información. Si en algún momento
se pierden con estas citas, también anexé un video que me parece excelente y que va muy acorde con el archivo PDF. Véanlo, es cortito, no es muy largo, nada más copien la URL como hasta ahorita, abren su navegador, le dan pegar y enter. Y listo, se les abre el video, ¿ok? Bueno, es muy buen video y tarda 9 minutos con 39 segundos, o sea, excelente. Posteriormente, también pueden utilizar la página web Cite This For Me, igual le dan copiar, abren una nueva URL, le dan pegar y enter. En este caso, sí, esta es la página. Vamos a ver un material, Eduteca, que me interesó mucho, es para poder checar si las referencias, las fuentes de información son válidas y confiables. Les recomiendo mucho ver esta página, ¿ok? Entonces, yo encontré este artículo y lo quiero referenciar. ¿Cómo le hago? Copio la dirección URL, me voy a este Cite This For Me, aquí ya hice uno, pero lo voy a volver a hacer. Y este Cite This For Me me va a hacer las referencias y las citas. ¿Cómo? Estamos viendo que es un sitio web, escojo esta opción, pego la URL, le doy Enter y aquí no me identificó el autor, pero la página tiene autor, es Luisa Fernanda González. Entonces le doy copiar, pegar, González, ahí está, ¿ok? Es 2016, no, la publicación es 2007, Eduteca, aquí corrijo porque no reconoció el acento, información, Eduteca, la URL, sí, hoy es 16 de junio, ok, añadir referencia. Y listo, en automático me elaboró esta referencia, ¿ok? Y aquí me dice cómo es la cita, cómo es la bibliografía y cómo es la cita textual. Por ejemplo, por aquí ya teníamos, ya había abierto un archivo, pero bueno, yo quiero decir, como vimos en el artículo de Eduteca, y ahora, ¿cómo es la cita? Bueno, aquí checar mi ortografía, ¿no? La cita es esta, citación textual, y solito hace el copiar, nada más cierro esto, me regreso a mi archivo y le doy pegar, control V. Y listo, esto es una cita de ese artículo en particular. Entonces, como se menciona en el artículo de Eduteca, y continúo mi comentario, ¿no? Bueno, es importante checar las fuentes de información, checar la confiabilidad de las fuentes de información y continúo, ¿no? Ya al final, cuando ya quiera anotar mis referencias, pues anoto la palabra referencias, inicio, centradito, y ahorita vemos, ahí es sin punto, es así. Bueno, y ahora nos vamos otra vez a Eduteca y ahora checo de bibliográfica, le doy clic nada más, solito lo copia, cierro la publicidad y le doy control V. Y lamentablemente me lo centró porque así estaba el título. Pero así es la referencia. Si ustedes leen lo del PDF o ven el video, recordarán que el segundo va en 1.5 y el primero así. Ok, lo demás sí lo contempló, que esto va en cursiva, pero de nuevo no acepta el acento. Gavilón. ¿Gavilón? Gavilán es con A. Ok. Aquí nada más checo mi formato. Listo, todo que sea igualito y cambio el idioma. Recuperado el recuperado el 16 de junio
Ay, nada más tengan cuidado que no les borre la información. El 16 de junio del 2016 de. Ok, y listo. Con esto ya estaría tanto mi cita, que es esto, y mis referencias. Posteriormente con Word. Esto mismo, pero con Word. ¿Cómo va a ser? Igual. Anexo, escribo mi comentario, como menciona el artículo tal, pero para hacer la cita, le voy a dar aquí en referencias. Le doy insertar cita, agregar nueva fuente y otra vez el autor, recuerdan que es Luisa Fernanda González. A ver, lo vamos a copiar. Autor Luisa Fernanda González. El sitio web es Eduteca. La página se llama, o el artículo, Modelo Gavilán del Aula 2. El año es 2007. Aquí sí tiene para el mes día. Entonces es el 22 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre. Es el y la URL. Le doy copiar. Ok. Y listo, con esto ya tengo, es un documento de un sitio web. Le damos a aceptar. Aquí me anexó la cita porque yo le pedí la cita. Cuando termino de escribir, no anoto nada, porque aquí me lo da. Le anexo bibliografía. Esto no le hagan caso porque yo tengo otro buscador también de artículos científicos que es Mendeley, entonces a ustedes esto no les va a aparecer, es esto. Citas y bibliografía y pongo este de referencias. Y solito nos anexa en este formato las referencias. Ya aquí nada más le daríamos el mismo formato en negritas y centrado. ¿Ok? Así es como tiene que ser. Aquí si se dan cuenta, si nos hizo lo del margen inferior y hay pequeñas, ligeras diferencias de lo que hace en automático la página y lo que hace Word. Debería ser exactamente igual, pero bueno, es normal que la tecnología haga esto. Son cosas que ustedes deben ir corrigiendo. Ok, aquí solamente contempló el nombre. Aquí contempló los dos nombres, Luisa Fernanda. Son detalles. Y aquí sí contempló la publicación completa, 22 de octubre del 2007. La página, obtenido de, que es lo mismo que recuperado de. Lo correcto es recuperado de. Modelo Gavilán, el aula, y hasta eso debería ser Eduteca. Aquí, eduteca.modelo Gavilán aula, paso 2 y punto recuperado obtenido de. Así. Ok, pero bueno, ya tienen los elementos. Siendo esta la primera actividad y la primera semana, bueno, vamos a ir corrigiendo estos detalles, pero ya tienen los elementos importantes para evitar el plagio, que por un lado es la cita y por otro lado las referencias en este formato, metodología APA, ¿ok? Entonces, con que tengan los elementos, no importa si utilizan el de Cite This For Me o el de el de Word, el chiste es que ustedes lo hagan y que tengan citas y referencias, ¿ok? Le voy a dar guardar como semana 1 y citas y referencias. Ok, y listo. Este sería el ejemplo de cómo se hace con uno. Este es con Cite This For Me. Este es como lo hice con el Cite This For Me, todo esto, y esto es como lo hice con el Word, ¿ok? Bueno, entonces no es difícil. Si tienen alguna otra duda, aquí está un video de cómo realizar las citas y las referencias en Word.
pueden volver a ver este video cuantas veces necesiten o pueden ver este video, ¿ok? También es muy concreto y muy sencillo y los va a ayudar a poder editar sus referencias también en Word. Bueno, las fuentes confiables. Yo utilicé el material de Eduteca, esta página que les menciono, Eduteca, de Modelo Gavilán para evaluar las fuentes de información, es sobre lo que les voy a hablar, a resumir un poquito lo que dice el texto. La misma plataforma de Prepa en línea nos dice que debemos utilizar autores especializados en el tema, ¿ok? Lo cual significa que vamos a ocupar siempre fuentes confiables. Eduteca nos da los siguientes parámetros. Ustedes cuando vean este material pueden darle clic a este URL o a esta. En esta la diferencia es que es algo que yo ya les subrayé las partes principales sobre este artículo. Ustedes cualquiera de las dos pueden abrir. Bueno, en este artículo nos mencionan que Miriam Polo Molina identifica 3 tipos de fuentes de información. La primera es la de primera mano, que es la fuente directa del autor, es decir, los mismos autores, escritores, son los que están dando su punto de vista sobre el tema en particular. En este caso hablamos de libros, artículos de revistas, periódicos, fuentes de reportes de investigación, actas de conferencias, memorias de congresos. Aquí los mismos autores son los que nos dan sus opiniones, ¿ok? Luego están las fuentes secundarias, que son las que van a organizar varias fuentes primarias, es decir, una persona recaba de diferentes fuentes primarias o organiza diferentes fuentes primarias y da su opinión. Ya es una segunda interpretación, ¿ok? Aquí hablamos de los resúmenes o índices, de los catálogos, los diccionarios, las enciclopedias, fuentes bibliográficas, bibliografías, atlas y manuales. Aquí entran las tesis, por ejemplo, porque si hay un autor especializado, pero está recopilando información de varios autores. Bueno, ¿cuáles son las fuentes terciarias? Son las guías que nos ayudan a encontrar o localizar las fuentes primarias y secundarias. Aquí podemos identificar el índice de los artículos de alguna publicación del periódico o de alguna revista, el catálogo de alguna biblioteca, entre otros. Ustedes como estudiantes o nosotros como estudiantes, los que más utilizamos son los libros, los que vamos y consultamos en una biblioteca, los que compramos en una librería, los libros online, los capítulos de libros, porque no siempre leemos todo el libro o ocupamos todo el libro, solamente un capítulo o un tema. Los diferentes artículos científicos académicos, hasta periodísticos, las tesis, los textos en línea, los diccionarios, las enciclopedias, el Google académico, el Dialnet, el Cielo y el Redalic. ¿Okay? Estos son los que más ocupamos nosotros. Debemos evitar utilizar blogs de autores no reconocidos. Generalmente los blogs, pero principalmente los no reconocidos, ¿ok? Wikipedia, monografías.com, Buenas Tareas, El Rincón del Vago, Answer o Yahoo. ¿Por qué debemos evitarlos? Porque, como decíamos, son opiniones de personas que no tienen un historial académico científico que pueda respaldar su objetividad. Nos puede servir, por ejemplo, esos blogs, Wikipedia o monografías, nos pueden servir como un primer acercamiento a la información, como orientación, pero no pueden ser referencias confiables que nosotros debamos citar en nuestros trabajos. Sí nos pueden orientar, por ejemplo, para saber, yo investigo en Google qué son las fuentes de investigación y me sale una URL de Wikipedia que me define qué son las fuentes de investigación, cuáles son los tipos de fuente de investigación y ya me va a dar un preámbulo para saber por dónde buscar, pero yo me voy a enfocar en textos académicos, científicos, para poder realizar mis tareas, ¿ok? Y estos son los que voy a citar y a referenciar. En este mismo artículo nos mencionan, y es una cita textual, toda información nueva, al pasar de una fuente a otra, se manipula con diversas intenciones y se reproduce de una manera diferente. Es necesario que desarrollen criterios para reconocer cuán alejada está de su fuente original la información que pretenden usar, de manera que puedan determinar su nivel de calidad,
confiabilidad y utilidad de acuerdo a su necesidad. Yo aquí está mi cita, fue del material de Duteca, no lo dije yo. Entonces, por lo que podemos identificar, conforme nos alejamos de una fuente primaria, se van viendo diferentes, se va mezclando esta información original con diferentes opiniones y como en el teléfono descompuesto, se va perdiendo objetividad, ¿ok? Bueno, algunos tips que les recomiendo para estas fuentes confiables. Uno, debemos utilizar adecuadamente los motores de búsqueda. Para buscar debemos utilizar las palabras clave como and, or y not. And, que incluye, bueno, debes buscar referencias confiables, and APA, por ejemplo. Debes buscar referencias confiables or fuentes objetivas. ¿Vieron? Debes buscar referencias confiables, not, ¿qué información no incluiríamos? Blogs, por ejemplo. Entonces, ningún blog se va a aparecer que hable sobre referencias confiables, o not Wikipedia, por ejemplo. Deben navegar efectivamente dentro de cada fuente. ¿Qué significa? Si ustedes están siendo invitados por un amigo a jugar en su casa el Xbox One y no saben dónde vive, pero nada más le dice, no sé, Corderitos 32, pues si ustedes entran a Google Maps y saben utilizarlo, podrán identificar la dirección, las diferentes rutas en camión, en coche, podrán ver hasta físicamente la casa, podrán compartir la URL que ustedes investigaron con el compañero para que les diga si sí es la casa o tal vez están viendo la de otra colonia. Entonces, si ustedes saben utilizar bien cada recurso, se les facilitará mejor, se les hará más fácil el poder buscar la información que ustedes necesitan. Por eso es importante que si no conocen una herramienta, la conozcan, la investiguen. Por ejemplo, en YouTube, ustedes pueden investigar, como vimos, que son cómo realizar las referencias APA, cómo hacer referencias o citas a través del Word, etc., ¿no? Aquí en la actividad, por ejemplo, hay una actividad integradora que dice que hagamos una línea del tiempo. Entonces yo puedo investigar en YouTube cómo hacer la línea del tiempo. Aquí sí es aceptable YouTube porque yo puedo ir viendo si es confiable o no la información a la hora de estar haciendo los pasos que me va dando el tutorial que yo vea en YouTube. ¿Ok? Bueno, es importante entonces navegar en las herramientas para conocerlas y saber qué hacen. Es importante que una fuente confiable contenga datos del autor como su nombre completo, sus datos de contacto, un teléfono, la institución en la que trabaja, su correo electrónico. Es importante que hablen sobre sus estudios, los cargos que ha tenido, cuál es su cargo actual y si es una institución, pues el quiénes somos, ¿no? A qué se dedican, dónde se ubican, etc. La información en la web del autor, si yo hablo de Luchadira Ríos y busco información en la web, pues debo encontrar su nivel de estudios, sus currículums, cuáles han sido los artículos que ha publicado, por ejemplo, cuál es su nivel de estudios. Todo esto yo puedo investigarlo en la web. Si no hay información en la web sobre la persona, me da a conocer que no, pues no es una persona que sepa sobre el tema y que no ha publicado libros o artículos. ¿Ok? Bueno, también es importante que cuando yo vea el artículo, por ejemplo el de Duteca, de cuándo fue su fecha de publicación, en este caso fue publicado en el 2007, yo tendría que investigar si ha tenido actualizaciones también, porque mientras más actual sea, es mejor la información. La información, así como la tecnología, en 6 meses pudo haber cambiado, se pudieron haber encontrado nuevas metodologías, nueva información. ¿Okay? Cuando se actualizó la información, es lo que ya les comenté, los enlaces URL están funcionando. Si yo investigo en el Google Académico un artículo y le doy clic a la URL, pero esta está caída, pues no me da confianza de que sea un buen artículo, ¿no? Porque está caído la URL. Bueno, ¿qué tipo de publicaciones? Yo debo identificar si es un libro, una revista, un artículo científico o académico, un blog, una noticia, un ensayo, y volvemos a retomar que si es una fuente primaria, secundaria o terciaria, también tiene un tipo de confiabilidad diferente. Si dentro de lo que estoy leyendo se están citando las fuentes correctamente. Ustedes ya vieron la metodología APA, hay diferentes metodologías, por ejemplo aquí en las referencias,
de Word, ustedes pueden checar cuáles son los estilos que hay. Entonces está el Chicago, el IE, el EMLA, pero el más común es el APA. Entonces, por eso se les pide metodología APA. Si ya nosotros estamos utilizando o sabemos cómo hacer las citas y referencias en APA y el artículo, ensayo que estamos viendo no tiene citas o no tiene fuentes, entonces nos da más desconfianza, ¿ok? Y lo más importante, contrastar la información con otras fuentes. Yo no solo me debo quedar con este artículo, debo seguir investigando más artículos. Para poder llegar a este artículo investigué en varios y contrasté varios y este fue el que vi con mayor información y con una información más objetiva, más gráfica. Puedes ver los diferentes diagramas y te da una idea de lo que trata el tema concretamente y luego lo despliega. Entonces, hay que analizar muy bien esta información, ¿ok? Bueno, hasta aquí fue lo de las fuentes confiables. Ahora vamos a ver los ejemplos de la participación en los foros. Les comentaba que aún en los foros debemos utilizar citas y referencias. Las mismas instrucciones nos piden que realicemos citas y referencias, que referenciemos nuestra información, de dónde obtuvimos ese punto de vista. De algún lado debimos de haber sacado ese punto de vista, ya sea que estemos de acuerdo, en desacuerdo. Esta opinión, este argumento está basado en algo que vi o que leí, ¿ok? Entonces, aquí yo les muestro un ejemplo. Hola, buenas tardes. Con respecto a la pregunta detonadora, ¿hubo diferencias entre la información que te proporcionó tu entrevistado y la que obtuviste al realizar la investigación con otras fuentes? Y por tiempo, bueno, metí un poco más, ¿no? Me gustaría recordarles que mientras más detallado, más factible será medir el logro de tus metas. Esto es de otro módulo, pero bueno, esto lo tomé, aquí está mi cita de Prepa en Línea 2016. Por lo anterior, considero que, y siguen con su punto de vista. Saludos y al final la referencia, que es la información completa de donde obtuve este punto de vista, ¿ok? El autor, prepa en línea, del contenido extenso unidad 1 y la URL de donde la tomé, ¿ok? Que es lo que ya hemos venido viendo. Lo mismo debemos hacer al retroalimentar a un compañero. Hola, buenas tardes, compañera Lili, estoy de acuerdo con tu comentario. Muchos se quedarían hasta aquí, felicidades, ¿no? Pero es ir más allá. Dentro de los materiales de esta semana podemos identificar, podemos identificar la presentación titulada Búsqueda de fuentes, que ustedes la pueden ubicar en el módulo y está aquí, Búsqueda de fuentes, donde se nos insta a buscar fuentes de información que sean desarrolladas por especialistas en el tema, como en revistas especializadas, libros de análisis, discusiones y conferencias con enfoque social o político. Y aquí está mi cita, Prepa en Línea CEP 2014. ¿Ok? Aquí estas referencias, la que corresponde a esta cita es esta. Prepa en Línea CEP, 15 de diciembre, búsqueda de fuentes, obtenido de. Anexé otras referencias, por ejemplo el de Duteca, y otras más para que vean que no solamente vamos a citar una, que no se queden con esa idea, sino todas las que yo haya ocupado en mi comentario deben tener su cita y deben tener su referencia aquí, ¿ok? Si yo quisiera seguir con este ejemplo, pues solamente me quedaría con esta, con la primera. Ahora sería cuestión de borrar, así, ¿ok? Como lo hice con el Word, es difícil editarlo. Pero bueno, ahí está. Para este comentario le correspondería esta cita. Pero les recuerdo que ese listado enorme lo hice para que ustedes vean, tengan un ejemplo de que pueden anexar todas las referencias que consideren necesarias para argumentar bien su punto de vista. ¿Ok? Ahora vamos a checar un ejemplo de cómo se debe realizar la actividad integradora 1. Todas las actividades deben tener 4 elementos. Deben anexar una carátula con los datos de identificación del trabajo. Deben desarrollar la actividad de acuerdo a las instrucciones solicitadas en la plataforma. Deben anexar una reflexión. Este es importante porque deben tratar de unir lo que han visto en prepa en línea con sus actividades cotidianas para facilitar ese aprendizaje significativo.
Y finalmente deben anexar las referencias de sus fuentes en metodología APA. Cada vez que ustedes realicen una actividad es importante que mínimo citen o anexen, investiguen en 3 fuentes para que puedan, como hemos visto, ir adquiriendo su punto de vista personal, hacer su propia argumentación, enfrentando los diferentes puntos de vista. ¿Ok? Un ejemplo de una carátula pues sería anotar el nombre de Prepa en línea SEP, anotar el nombre del módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, anotar el nombre de la actividad, en este caso la actividad 1 es un suceso histórico en mi localidad, escogí el de Mártires del 2 de enero de 1946, que sucedió en León, Guanajuato. Anexo una imagen identificativa del suceso, anoto el nombre del estudiante, el grupo, que es grupo 118, y completa la nomenclatura, sería todo esto. Pueden anotar su correo electrónico y el facilitador, en este caso una servidora, Luchadira Ríos. Bueno, ¿qué es lo que debe incluir? En la segunda hoja, así, estaría que describieran el suceso en orden cronológico. Esto no lo inventé yo, está detallado en sus actividades. Aquí dice, en hoja 1, lo vamos a juntar. En hoja 1 debo anotar el nombre del estudiante, el nombre del suceso histórico, la fecha del suceso histórico y el lugar del suceso histórico. ¿Ok? Entonces, eso estuvo en mi carátula. En la hoja 2, aquí, descripción del suceso histórico y anoté lo mismo. Pero aquí se los desgloso para que no pierdan de vista que deben anexar estos elementos. El nombre del suceso, identificar la relación entre el suceso histórico de su comunidad con un momento histórico del país. ¿Ok? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese suceso histórico? Recuerden que esto es basado en sus fuentes de investigación. Posteriormente, en la siguiente hoja, en la hoja 3, deben anexar las evidencias encontradas. En este caso, como evidencia se aceptan imágenes, fotos, capturas de pantalla, etc., de ese suceso histórico. Finalmente, deben agregar una conclusión. La conclusión debe incluir, a partir de ese suceso histórico y de su experiencia personal, deben explicar el impacto en la forma de actuar o pensar de las personas de su localidad. Yo resalté esto con verde porque lo anexé aquí, reflexión o conclusión, y les puse una muestra de cómo se debe realizar. Por ejemplo, como se mencionó en los materiales de esta semana, podemos identificar la presentación titulada Búsqueda de fuentes, donde se nos insta a buscar fuentes de información que sean desarrolladas por especialistas en el tema, como en revistas especializadas, libros de análisis, discusiones y conferencias con enfoque social o político. Y aquí está mi cita, Prepa en línea SEP 2014. Al identificar la subjetividad de los elementos identificados en la entrevista y la subjetividad de las fuentes investigadas, repetí mucho identificadas, recuerden que lo hice un poquito rápido, al identificar la subjetividad de los elementos solicitados en la entrevista y la subjetividad de las fuentes investigadas, pude darme cuenta de la importancia de utilizar fuentes científicas y académicas para elaborar mis trabajos y considerar fuentes como la entrevista, Wikipedia, blogs como fuentes iniciales que me orienten en la búsqueda de la información más objetiva. Y ahí continuaría. Los 3 puntos indican que ahí continuaría la información o su opinión. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, solo para citar lo que dice el recurso de búsqueda de fuentes me lleve 4 líneas y el resto apenas estoy identificando empezando a desarrollar mi argumento. Entonces, una reflexión, como se pueden dar cuenta, mínimo tendría que ser de 11 líneas para poderla desarrollar con los diferentes puntos de vista y las fuentes que hayan investigado. Entonces, sí les recomiendo que aquí utilicen citas para sus opiniones y al final anexen las referencias de esas citas. Como esta vez nada más utilicé una, pues nada más anexé la de búsqueda de fuentes de prepa en línea, ¿ok? Bueno, continuando, después de la conclusión deben anexar las fuentes que consultaste y finalmente la entrevista.
Esto lo pide aquí la misma, incluye como anexo la tabla que llenaste antes de redactar el texto descriptivo. ¿Cuál es ese cuadro? Pues es este, que es el mismo que yo aquí les anexé. Es sobre la entrevista que realizaron, aquí anotarían el nombre de la persona a quien se la realizaron y los elementos que solicitan los llenarían aquí, ¿ok? Que lo obtendrán de la entrevista. Solo quise aclarar que el contexto espaciotemporal serían las características, expectativas, intenciones y conocimientos de los participantes de dicho evento. Y lo demás, bueno, ya le preguntarían a la persona en qué fecha sucedió el suceso, cuáles fueron sus causas, quiénes participaron, cómo sucedió, cuáles fueron las consecuencias y cuál fue el contexto social, político, económico, cultural de México en esa época cuando aconteció el suceso. Recuerden que esto es del punto de vista de acuerdo al entrevistado. ¿Ok? Finalmente deben utilizar la nomenclatura de apellido, guión bajo nombre, guión bajo M3S1, guión bajo suceso histórico para guardar su archivo. Si ustedes le ponen otro nombre, no es válido. ¿Ok? Bueno, el ejemplo de la actividad integradora 2, recordándoles que deben tener una carátula, desarrollar lo que les pida la actividad. Aquí puse con morado la reflexión porque como es sobre la misma, el suceso histórico, pues ya hicieron una reflexión bastante argumentada en la actividad 1, entonces no será necesario que anexen la reflexión. Y cuarto, o tercero en este caso, anexar las referencias en metodología APA y nuevamente 3 fuentes mínimo. ¿Por qué 3 fuentes? Porque vamos a utilizar imágenes, entonces también esas hay que referenciarlas, ¿ok? Bueno, los elementos de la carátula, pues ya saben, prepa en línea CEP, módulo 3, actividad integradora 2, la información histórica en una línea del tiempo, su nombre, el grupo, su correo, el nombre de su facilitadora. Y aquí yo anexé un ejemplo de un compañero de otro módulo, Arena Aguilera Fabián, que lo hizo en PowerPoint. Recuerden que tienen diferentes herramientas, el Word, PowerPoint y programas online donde pueden realizar estas líneas del tiempo, pero que deben cubrir estas características. Vamos a ver. Bueno, creo que ya tardé un poquito. Aquí está. Las características que deben incluir es que tenga fechas en las que sucedió cada suceso histórico. Aquí están mis fechas. Que tengan los lugares en que sucedió, pues si es un mismo suceso histórico, pues habrá ocurrido en un solo lugar, ¿verdad? Bueno, que tengan los hechos o acciones acontecidos. Aquí está. El licenciado Enrique Dau Flores es cesado de su puesto. Que tenga las personas que intervinieron. Bueno, como estábamos viendo, aquí dice el licenciado Enrique Dau, es uno de los mencionados. Luego, una breve descripción de los hechos, fue cesado de su puesto, o reunión anual de jefes de Estado y de Gobierno en julio de 1991 en Guadalajara, México. ¿Vieron? Que tenga una breve descripción ya, que tenga imágenes de los hechos o acciones. Aquí está, todos tienen imágenes, pueden ser datos, pueden ser las personas, pueden ser lugares, objetos, lo que hayan encontrado sobre el suceso. Y no, sí deben tener una referencia. Desde tu punto de vista y conforme la información que investigaste, explica brevemente entre 5 y 10 líneas de texto, de preferencia más, una consecuencia social positiva de este suceso histórico en México. ¿Ok? Entonces, sí vamos a anexar también, como en la actividad anterior, su reflexión o conclusión. ¿Ok? Aquí antes de las referencias va su reflexión. Y las referencias, como les comentaba, aquí están todas las que yo utilicé para realizar esta presentación, pero ustedes van a anexar las fuentes de donde obtuvieron estos hechos y las fuentes de donde obtuvieron las imágenes. Si son las mismas páginas, pues no es necesario, solamente con que las mencionen una vez. Pero si las obtuvieron de YouTube, Google Imágenes, aquí en la búsqueda de Google, pueden poner terremoto. Bueno, un ejemplo, ¿no? Pero no vamos a hablar de fenómenos naturales, terremoto. Y que hayan obtenido una imagen así y escogieran cualquiera de estas imágenes, pues estas también tienen una URL que debemos mencionar, ¿ok? Bueno, recuerden que para eso tienen
la página de Cite for Me, que les va a ayudar a hacer estas citas, o el mismo Google, el mismo Word. Bueno, entonces finalmente, una vez que hayan elaborado la línea, les decía, deben anexar sus reflexiones y sus referencias. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por el momento. Esto sería todo por la sesión de dudas de la semana 1. Espero que haya sido lo suficientemente detallada para poder aclarar sus dudas. De todas maneras, como les comento, les voy a compartir la URL por el chat grupal, por la plataforma, por el mensajero de la prepa en línea, y podrán ver este video a todos aquellos que no hayan podido acudir a la sesión de Hangouts en directo, para que puedan tener esta información y puedan realizar con una mejor calidad sus actividades y obtener mejores calificaciones y un aprendizaje más significativo. Muchísimas gracias. Bonita noche.